Si yo tengo una superficie, una función, se pueden imaginar como que la función representa una montaña, qué sé yo, ¿verdad? Tiene una función con distintas elevaciones, distintos cambios en la derivada, etcétera. Usualmente los mapas topográficos son dados como por curvas de nivel o cosas así. Si tengo una función que me representa algo similar, y ustedes tienen un punto sobre esa superficie, uno puede preguntarse, eh, estando en ese punto, hacia qué dirección me puedo mover para que la derivada direccional sea lo máximo posible o lo mínimo posible. ¿Verdad? Uno puede verlo, por ejemplo, estando en este punto de la montaña, hacia dónde es más pronunciada la cuesta o hacia dónde es más pronunciada la pendiente hacia abajo, ¿verdad? Entonces uno puede preguntarse en qué dirección habría que caminar para que la derivada direccional sea más grande o para que la derivada direccional sea más pequeña. O sea, su- eh, qué tan rápido se puede subir y qué tan rápido se puede bajar, en cuál de todas las direcciones se encuentra esa máxima pendiente o esa mínima pendiente. Entonces, ese es el concepto de derivada direccional máxima o mínima. Y la proposición es la siguiente. Si f es de clase C1, en P, en el punto donde vamos a calcular la derivada, entonces el gradiente de f, el gradiente de f en P apunta en la dirección, apunta en la dirección donde la derivada direccional es máxima, donde la derivada direccional es máxima. Y el valor de dicha derivada es la norma del gradiente en el punto en cuestión. ¿Ok? Es decir, si yo estoy en un punto, eh, la dirección del gradiente en ese punto es la dirección en la cual se alcanza el máximo para la segunda derivada. Una nota nada más, eh, es decir, U igual el gradiente de f en P normalizado, porque recuerden que las direcciones son siempre normalizadas, es la dirección en donde la derivada direccional es máxima. Y la derivada direccional es, de acuerdo con el último teorema del video anterior, recuerden que la derivada direccional se puede calcular como el gradiente punto la dirección, ¿verdad? Pero la cuestión es que para encontrar el máximo de la derivada direccional, vamos a utilizar como dirección la dirección del gradiente. Entonces esto es el gradiente punto y la dirección del gradiente es lo mismo que el gradiente
entre su norma, pero un vector punto el mismo es la norma al cuadrado entre la norma, y de ahí es de donde sale que eso me da simplemente la norma. Entonces, básicamente es que la derivada direccional es máxima cuando yo utilizo como dirección el mismo gradiente. ¿Ok? Entonces, la prueba del teorema es muy sencilla, de hecho. La prueba dice lo siguiente. La prueba dice que, bueno, para calcular la derivada direccional, recuerden que eso es lo mismo que en este caso, cuando la función es de clase C1, es el gradiente de f evaluado en p punto el vector u. Pero por Cauchy-Schwarz, esto es menor que la norma del gradiente por la norma de u, pero la norma de u siempre es uno porque es un vector unitario. Ok, entonces aquí estoy utilizando Cauchy-Schwarz. Ok, entonces, esto lo que me está diciendo es que toda derivada, cualquier derivada direccional, siempre es más pequeña que la norma del gradiente. O sea, que la derivada direccional no crece más allá de esto. ¿Ok? En otras palabras, es decir, la norma del gradiente es una cota superior para la derivada direccional. Cota superior quiere decir que cualquier derivada direccional siempre es más pequeño que esto, ¿verdad? Dado un punto, la derivada direccional siempre es más pequeña que el gradiente en ese punto. ¿Ok? Pero en particular, si yo tomo la dirección, esta de acá, si tomo esa dirección, por el cálculo de la nota, por el cálculo de la nota anterior, la derivada de f en esa dirección es exactamente la norma del gradiente. Para el cálculo este que dice aquí arriba en azul. En otras palabras, la derivada nunca es más grande que esto. Y aparte de eso, existe una dirección en la cual da exactamente eso. Es decir, se alcanza, se alcanza dicha cota superior en la dirección del gradiente. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, hay un máximo. ¿Ok? Entonces, la derivada direccional siempre es más pequeña que esto y aparte de eso, existe una dirección donde da exactamente esto, ¿verdad?
Ahora, esto no quiere decir que sea la única dirección donde pasa esto. Puede haber más direcciones donde dé el máximo posible, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que existe una dirección y es esta dirección en particular en donde se obtiene el máximo posible que puede valer la derivada direccional. De nuevo, esto lo que quiere decir es que si yo estoy en un punto P y calculo la dirección que me da el gradiente y me muevo en esa dirección, eso es lo máximo que voy a escalar la montaña, por decirlo así. Eh, ok, un corolario, porque lo mismo la misma prueba se puede aplicar para encontrar el mínimo. Corolario, la derivada direccional mínima, la derivada direccional mínima se alcanza en la dirección v, que sería el negativo del gradiente, y es el negativo de la norma del gradiente. Se puede aplicar la misma prueba anterior. Ok, entonces básicamente es recuerden que la derivada direccional es algo instantáneo, ¿verdad? O sea, si ustedes están subiendo una montaña en ese momento, en un punto, eh, para arriba es la inclinación máxima y la inclinación mínima es hacia abajo en la misma dirección, ¿verdad? Entonces, esa es como la idea de esa nota. Eh, ok, entonces un ejemplo. Sea f de xy igual x a la 2y a la 3 menos x a la 4y a la 2. Encontrar la dirección en la cual f crece más rápidamente a partir del punto 3 menos 1. ¿Ok? Entonces, la derivada direccional máxima me dice dónde la función crece más rápidamente y la derivada direccional mínima me dice dónde decrece más rápidamente. Ok, entonces esta pregunta básicamente lo que me está preguntando es dónde crece más rápidamente, es decir, cuál es la derivada direccional máxima. Y por el teorema anterior, o por la proposición anterior, por la proposición anterior, eh, U es igual a la dirección del gradiente en el punto, es lo que me va a dar la dirección en donde la función crece más rápidamente. Ok, entonces hay que calcular básicamente el gradiente. El gradiente de f en un punto en general son las derivadas parciales, es una función de dos variables, ¿verdad? Entonces solo son dos componentes. Vean que ahí el gradiente es 2x y a la 3 menos 4x a la 3 y a la 2. Y con respecto a y es 3x a la 2 y a la 2 menos 2x a la 4y. El punto que me están dando es 3 1. Entonces el gradiente de f en 3 menos 1, perdón, es cuando ustedes lo calculan, les va a dar menos 114 entre 189 cuando evalúan el punto acá. Y la norma, bueno, la norma es un poco fea.
Es un número un poco feo porque son números que saqué ahí. Eh, la norma les va a dar, según mis cálculos aquí, raíz cuadrada de 48.717. No sé si eso simplifica, pero así se va a quedar. 48.717. Entonces, la dirección U, la dirección de máximo crecimiento, es U igual menos 114 entre esa raíz extraña y 189 entre esa raíz. Entonces, esta es la dirección en donde F crece más rápidamente, ¿verdad? Esto uno lo puede interpretar como la coordenada X es de izquierda a derecha, ¿verdad? Y la coordenada Y es de arriba a abajo, ¿verdad? Entonces, que esto sea negativo quiere decir que es como hacia el oeste y esto es como hacia el norte, ¿verdad? Entonces sería como, esta es la magnitud en la que esto sería como al noroeste, ¿verdad? Donde esto me indica qué tan al noroeste sería o qué dirección sería, ¿verdad? No lo están preguntando, pero la derivada direccional máxima, la derivada direccional máxima es esa raíz, ¿verdad? Entonces, al igual que con máximos y mínimos, hay dos conceptos acá distintos. Está la dirección en la cual se alcanza el máximo y cuál es el máximo, ¿verdad? La derivada direccional máxima es en este caso este punto. Entonces, ese es el concepto de derivada direccional máxima y a veces se conoce como la dirección de máximo crecimiento o la dirección de máximo decrecimiento.